Estoy viviendo mi noche triste con respecto de AMLO, porque no es posible que AMLO favorezca el juego sucio de Estados Unidos en contra de Rusia para sacar a Rusia del comercio occidental. Estados Unidos se ha dedicado desde que nació a ser enemigo de Rusia, siendo que Rusia no se mete para nada con ningún país. Rusia no lanzó las bombas atómicas. Rusia no empezó con las sanciones. Recordemos cuál fue el motivo por el cual Rusia hizo su intervención en Ucrania. El motivo es que Ucrania fue la perla de la corona de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que incluía a Rusia y a muchos países eslavos. Y cuando se separa Rusia, se separa la Unión Soviética, todos los países regresan a sus fronteras, pero a Ucrania ya habían emigrado muchos ciudadanos rusos. De hecho, Ucrania puede ser considerada como la Guatemala de Rusia. Así como es Guatemala para México, es Ucrania para Rusia. Son una misma base cultural. Y las personas rusas que llegaron a vivir a Ucrania formaban como la mitad del territorio ucraniano. ¿Y cómo empezó todo? Empezó porque a esas personas de origen ruso les prohibieron hablar en ruso. A ver, yo quiero ver qué diría Andrés Manuel López Obrador si a los mexicanos migrantes en Estados Unidos les prohibieran hablar en español. ¿Qué diría? Eso fue lo que hizo el gobierno de Ucrania, aconsejado por Estados Unidos, prohibir a las poblaciones rusas que viven en Ucrania hablar en ruso. Y ahí empezaron los problemas, y para que el gobierno ucraniano salvara su cara, permitió que grupos neonazis atacaran a las poblaciones rusas. Y esto lo soportó Vladimir Putin desde el año 2007. Solo que se cansa. Y ante la petición de estos migrantes rusos fue que Putin hizo su intervención para evitar que los siguieran asesinando y agrediendo de todas las maneras posibles, incluido el prohibirles que hablaran su idioma. ¿Y qué se mete Estados Unidos en este problema? ¿Qué le importa a Estados Unidos este problema cultural que tiene ahí Rusia con Ucrania? ¿Por qué instiga las agresiones? Como Estados Unidos no se atreve a meterse directamente con Rusia, se metió con las minorías rusas que viven en Ucrania. Y Vladimir Putin no iba a permitir que estuvieran asesinando a las minorías rusas en Ucrania, porque si no lo permitió con Siria, menos lo iba a permitir con el pueblo ruso. ¿Y qué hace Estados Unidos? Porque sabe que militarmente no puede hacerle frente a Rusia, porque Rusia le lleva una ventaja militar a Estados Unidos de varios años. Lo sanciona económicamente, pero no lo sanciona económicamente para que el golpe económico se lo lleve Estados Unidos, ya que Rusia casi no tiene relaciones comerciales con Estados Unidos, una, por ser de otro continente, y dos, por la guerra que Estados Unidos siempre le ha echado a Rusia. Le impone Estados Unidos a Rusia
la sanción de no poder usar dólares en sus cuentas. Y entonces Rusia le dice a Europa, ¿quieres gas? Te lo voy a vender en rublos, porque Estados Unidos me ha prohibido usar dólares. ¿Y yo para qué quiero que me pagues en dólares? Si Estados Unidos me prohibió usar sus dólares, págame en rublos. Y ok, los europeos aceptaron pagar en rublos ante el coraje de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace? Compran a Siemens para que Siemens no provea la válvula que es necesaria para pasar el gas por el Nord Stream, sin importar que Europa muera de frío. ¿Y qué hace Andrés Manuel López Obrador al ir al rescate con el gas de México? Apoyar el juego sucio de Estados Unidos contra el derecho internacional y la justicia internacional. ¿Acaso es justo que prohíban a los rusos hablar en su propio idioma? ¿Acaso es justo que prohíban a los deportistas que van a los Juegos Olímpicos desfilar con la bandera rusa? ¿Con qué derecho el Comité Olímpico Internacional, plegado a los intereses de Estados Unidos, prohíbe a los atletas rusos desfilar con la bandera de su país? ¿Con qué derecho les prohíbe cantar su himno nacional? Que por cierto utilizan el concierto en si bemol de Tchaikovsky, que es maravilloso, pero que tiene su himno. A ver, que le prohibieran a México usar su himno nacional en las Olimpiadas. AMLO armaría un pedote, pues los rusos ya van varios años que no pueden cantar su himno en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se los prohíbe. ¿Y qué derecho tiene Estados Unidos para prohibirle a un país utilizar su propio himno nacional o hablar su idioma? ¿Y qué hace AMLO? Sacarle las castañas del fuego a Estados Unidos al ofrecer el gas de México, que por cierto yo quiero mi gas bienestar, porque yo también soy mexicana, no solo los chilangos son mexicanos. Así que bonito, en Chilangolandia el gas bienestar, y aquí en Chiapas yo que me joda, ¿no? Yo no compro gas en el camión porque no me lo dan completo. A ver, ¿dónde está el gas bienestar que iba a estar controlado por el Ejército Nacional para que no nos estuvieran vendiendo kilos de menos? ¿Te quejas, AMLO, de las armas que Estados Unidos le manda a Ucrania? ¿Y tú qué haces? Seguirle el juego de las sanciones. Deja que Europa pase frío, para así sus habitantes se les quita los sonsos y le exigen a su gobierno que sea un gobierno soberano, porque tal parece que el actual gobierno europeo es un gobierno títere, que se la pasa haciendo lo que Estados Unidos le dicta, aún en contra de sus propios intereses. ¿Cómo es posible que Estados Unidos no le permita a Europa que Rusia le provea gas barato? ¿Con qué derecho? ¿Con qué fobia, terror se ve la mano de Hillary Clinton y de Obama en esto? De los que no te iban a dejar llegar al poder, querido AMLO, traidor. La histeria antirrusa, la fobia antirrusa, tiene la mano de Hillary Clinton y de Obama y de la más rancia élite política de Estados Unidos, yanqui, intervencionista, la misma que gestó la debacle en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán y en todo el Cono Sur, lo recordemos. Y esa mano no te iba a dejar llegar al poder, AMLO. Si llegaste al poder fue porque estaba Donald Trump en el poder. Y estás traicionando a Rusia, querido Andrés Manuel López Obrador. No porque no sea una gesta heroica que tú vayas a vender el gas, pero qué evidente se vio que ofreciste el gas de México después de la visita de Blinken
En política, tiempo es forma. Y no pasaron ni 15 días de que te habías juntado con Blinken, cuando ya estabas, porque no es que el presidente alemán haya venido, ay, a ver qué pasa en México. Ya vino con la certeza de la transacción que iban a cerrar. No está mal que México apoye a Alemania para que no se mueran de frío ahora en el invierno sin el gas que Rusia les puede proveer. Pero como Estados Unidos no quiere porque odia a Rusia, o sea que realmente ahí me da una pista de que el odio que Europa Occidental le tiene a Rusia, la envidia que le tienen a la Europa eslava, no proviene directamente de Alemania, ni de Francia, ni de Italia, sino de Inglaterra, los estúpidos, como siempre cagándola. Pero lo que me entristece es que AMLO haya entrado al juego de ir en contra del derecho internacional. ¿Con qué derecho les vetan su vacuna, Sputnik? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Con el mismo derecho que le vetaron que Venezuela utilizara su tesoro nacional durante el COVID. Estados Unidos carece de autoridad para hacer eso. ¿Con qué derecho YouTube quita Russian Today de su programación? Si tú cancelas al medio de información que dice una opinión en contra de la tuya, de alguna manera estás siendo cómplice en ocultar algo y te vuelves responsable de un delito, querido gobierno, que permites que se cancelen los medios rusos de información. Pero no importa. Rusia, por el otro lado de su país, porque recordemos que Rusia es un continente, tiene nada más y nada menos que a 1 de cada 3 habitantes del planeta Tierra, o sea, a China, un gran mercado para la energía rusa. Claro, tal vez en México a nosotros nos cueste más caro el gas, porque en vez de hacer gas bienestar para todos los mexicanos, no está mal rescatar a los alemanes. De hecho, yo tengo familia viviendo en Alemania y qué bueno que no van a pasar frío. Pero ayudas a que Estados Unidos siga violando el derecho internacional al sacarle las castañas del fuego. Estoy indignada. Jamás pensé que AMLO diera un paso como el que acaba de dar. Fin del video.